En esta edición vamos a hablar acerca del significado de los dibujos infantiles y también sobre grafología. Más adelante vamos a brindarles detalles acerca de un taller, un curso que se va a estar llevando a cabo en la ciudad de La Paz. Por supuesto, para que ustedes puedan acceder también, requisitos, el costo, detalles más adelante. Vamos a hablar de este tema junto a la licenciada psicóloga y también grafóloga Catarina Cristina Ayala, quien nos acompaña en esta edición de Doctora Villayala. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias de estar en este nuevo espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos un material para todos ustedes. Revisemos de forma introductoria sobre lo que significa y lo que implica también los dibujos de nuestros niños. Veamos. A través de sus dibujos, los niños expresan sus sentimientos, emociones, deseos y preocupaciones. Los dibujos son un medio para conocer el mundo interior del niño. La interpretación del significado del dibujo infantil suele utilizarse con frecuencia en las terapias psicológicas. A continuación, algunas características de dibujos y sus posibles significados. Como se suele decir, un dibujo vale más que 1000 palabras, sobre todo si estamos hablando de niños. Nuestros hijos muchas veces no pueden expresar sus sentimientos, pero a la hora de dibujar de manera inconsciente, plasman todas sus preocupaciones en el papel. Es por esto que en muchísimas terapias psicológicas se utilizan los dibujos de los niños para comprender qué es lo que está pasando. Los expertos pueden conocer las emociones de nuestros hijos en función del tamaño del dibujo, el trazo o el orden. Así podemos saber si nuestro hijo es tímido, inseguro o si tiene alguna dificultad. Los colores que utilizan también nos ayudan a conocer su mundo interior. Algunos significan armonía, tranquilidad y otros falta de emoción para la vida. Si hablamos del tamaño que tiene el dibujo en comparación a la hoja, un dibujo bien esparcido, llenando la hoja entera, mostrará que el niño se siente seguro de sí mismo. Al contrario, si ocupa una pequeña parte, puede indicarnos lo contrario o también que nuestro hijo necesita poco espacio para expresarse. Pero si hablamos del tamaño de cada objeto del dibujo, los niños no tienen definido el concepto de la proporción y siempre habrá partes más grandes que lo que deberían ser. Aunque un elemento claramente desproporcionado es algo a lo que hay que prestar atención. Normalmente lo que dibuje grande es algo que al niño le importa, pero si es demasiado exagerado puede significar agresividad o temor. Muchas veces los colores utilizados por el niño no corresponden a la realidad. El que pinten el tronco de un árbol de color morado y las hojas rojas no significa que tenga algún tipo de problema creativo. Los niños utilizan el color que más les apetece, aunque desde un punto de vista más psicológico, cada color tiene un significado. Hablamos sobre el significado de los dibujos infantiles y grafología. Usted quiere hacer una consulta, hágala siempre con toda confianza. Nuestra línea está habilitada, hágalo con tiempo de anticipación. Sí le pedimos porque más adelante ya vamos a estar brindando información exclusiva sobre el taller. Así que también puede escribirnos al 720-63-589. No va a haber mejor entrevista o diálogo en este caso que no sea a través de sus propias experiencias. Así que puede hacerlo en este momento y comunicarse con su programa Doctor Villayala. Comenzamos con el desarrollo de este tema, licenciada. Para empezar, ¿cuál es la importancia de nosotros estar pendientes en casa sobre los dibujos o qué es lo que plasman en una hoja y en algunas ocasiones también en las paredes nuestros pequeños? Bueno, lo importante y el objetivo es hacer una evaluación precoz de las características evolutivas de un niño y de un joven, ¿no? Cuando nosotros tenemos herramientas para identificar tempranamente, podemos trabajar con él, derivar al área de psicología y generar un mejor pronóstico en su salud mental. Eso es lo que se quiere. ¿Qué es lo que podemos esperar que expresen nuestros niños? ¿Cómo también poder distinguir aquello? Podemos identificar muchas características, por ejemplo, la autoestima, la parte intelectual, sus valores, sus creencias, la parte social y sobre todo la parte familiar, que es algo que moviliza de alguna manera positiva o negativa en el niño. ¿Desde cuándo deberíamos de esperar que nuestros niños realicen dibujos con un trazo tal vez un poquito más determinado? Porque tal vez de pequeños en esa primera infancia sí empiezan a agarrar el lápiz de los colores, pero sin embargo realizan solamente cierto tipo de rayas nada más, ¿no? Que no siempre están muy bien definidas o que con el tiempo, por supuesto, pueden darle hasta un nombre
o de alguna persona cercana, a lo que consideran que están dibujando o expresando en ese momento, pero cuando nosotros deberíamos esperar que realmente realice tal vez un dibujo similar a lo que mayormente se ve a partir de cierta etapa de sus vidas. Bueno, básicamente para hacer este tipo de evaluación se necesita que el niño haya cumplido mínimamente 7 años para hacer la evaluación grafológica, la del dibujo. ¿Por qué? Porque hay una mayor maduración a nivel neurológico y motor, y eso nos ayuda a identificar características de su personalidad. Menos de esta edad sí podemos también analizar, que están los garabatos. Los garabatos. ¿No? Los garabatos nos ayudan a ver también el pequeño mundo y la percepción que tiene de su realidad. Coméntanos también acerca, por favor, del tamaño, ya sea de los garabatos o de los dibujos. El tamaño, el color que eligen, por ejemplo, ¿tiene alguna relación? Y además, tal vez el tamaño en sí, que el llenar toda la hoja, ¿no? No solamente el tamaño de los objetos o de las personas que podrían estar dibujando, sino el llenar toda la hoja o utilizar solamente cierto espacio. El tamaño tiene que ver con la autoestima, con la autoimagen, ¿no? Y básicamente tiene que ver cómo se percibe a sí mismo. Hay niños que lo van a hacer muy pequeño en un lugar ubicado de la hoja, y eso tiene que ver con cierta característica de timidez. Mientras más pequeño el dibujo, mayor timidez. Mientras más grande, mayor extroversión. Acerca de los, hay ciertos panfletos, digamos, ¿no? O libros para poder colorear, esto para niños. A veces esperamos que desde muy pequeños empiecen a poder colorear y sin pasarse tal vez de las líneas que tienen de forma definida cada uno de estos objetos o dibujos en todo caso. Es importante también tal vez motivarlos a iniciar con este tipo de actividades antes o de forma previa a los 7 años. Sí lo podemos hacer como una forma de trabajar la motricidad fina, pero de alguna manera estaría generando una modificación en estos grafismos, porque tiene ya algo estructurado. Lo que nosotros necesitamos para hacer esta evaluación es no tener nada estructurada, ni siquiera la hoja. Hay hojas que tienen rayitas. Nosotros trabajamos en hojas Bond tamaño carta, blancas, ¿no? Que puede ser también de colores para facilitar el juego en los niños, pero necesitamos que sea algo limpio, que no tenga ninguna contaminación de otros aspectos. Perfecto, vamos a dar lectura a una consulta antes de irnos a la siguiente pausa. Antes queremos también invitarles a comunicarse con nosotros al 214-8401. Es importante que ustedes de forma específica también puedan realizar sus consultas y así vamos a dar respuestas seguramente a una gran cantidad de personas que nos están viendo en este momento. Buen día, felicitarles por el programa. Yo tengo un niño de 4 años y quisiera saber por qué prefiere dibujar las paredes y no los libros o en todo caso las hojas que muchas veces le damos. ¿Esto tendría alguna relación con algo que podría estarle ocurriendo de forma emocional? Nos dice, gracias por su pregunta, un niño de 4 años. Cuando hacemos el análisis grafológico en niños, complementamos las baterías de pruebas, no solamente con la escritura, el dibujo, sino con otro tipo de baterías para ver alguna situación a nivel neurológica. En los niños es importante analizar si hay alguna característica de irritabilidad, de impulsividad, que genere que no lo haga en un papel, que si no lo haga en la pared. En este caso no podríamos definir un diagnóstico como tal, porque no sería ético, pero sí sería adecuado hacer una evaluación más profunda para explicarnos y analizar qué es lo que nos quiere decir con dibujar en la pared. Porque Sabiendo todo tiene un significado. Los papás a veces le deben reprender, digamos, ¿no? Aún así hay niños que continúan haciéndolo. Correcto. Y al hacerlo nos están diciendo algo. Hay niños que no hablan, hay niños que no se comunican porque tal vez no saben o no tienen la disponibilidad, pero sí lo hacen a través del dibujo y nos está diciendo algo. Hay que analizar qué nos quiere decir. Hablamos sobre el significado de los dibujos en los pequeños de nuestra casa. ¿Usted tiene alguna consulta? El 214-8401 está habilitado. Tenemos a Ruth en línea. Ruth, ¿cómo está? Bienvenida. Buen día, señorita. Buen día. Quería hacer una consulta. Tengo un nietito que es huérfano, no tiene padrastro ya hace 2 años y tiene 6 años ya, entonces llega a mi casa directo a dibujar, le gusta dibujar, no sé si está bien eso. Primero tiene un cuaderno que viene a dibujar casas, dibuja grandes, después a mí, a mi esposo, él se dibuja,
eso es normal, y a veces él dice, mi papá me jala de la oreja, y no sé qué hacer, no sé qué, quisiera que me oriente, y le gusta también ese dibujo del pollito que tiene un cuaderno, eso pinta, es normal eso quería hacer la consulta, señorita, si es normal, así directo a pintar llega, le gusta dibujar mucho, llega todo dibuja, y está bien, eso es normal, no tienen algún trauma, algo en su casa, como no vive conmigo a veces me deja, entonces eso hace, y cuando llega, y será normal, señorita. Será mi consulta, gracias. Gracias, Ruth, por comunicarse con nosotros y por aguardarnos en línea también. Bueno, muchos de los niños pueden canalizar muchos aspectos a nivel social, familiares, a través del dibujo. Entonces, lo que está haciendo es adecuado, está canalizando lo que no puede procesar, su etapa evolutiva en el dibujo. En el caso de dibujar a los abuelitos, ellos dibujan las personas más significativas, probablemente la mamá ni el padrastro son significativos para él, pero sí son los abuelitos que les da un papel muy importante a través de dibujarlos, de colorearlos. Bien, entonces no deberíamos de preocuparnos, pero sí siempre estar atentos o alerta, ¿no? A lo que podría intentar expresarnos fuera del cariño o el amor que siente por sus abuelos. Sí, es importante sacarle una interpretación a ese dibujo, porque tal vez nosotros como adultos, para nosotros no tiene ningún significado, ¿no? Pero al preguntarle, el significado sea otro, y ahí nos dé las características para poder ayudarlo. Es bueno hablar con ellos, licenciada, es decir, termina el dibujo y preguntarle qué has dibujado, por qué has utilizado estos colores tal vez, o quién es tal persona, qué es esto, cosas así. Es bueno porque mejoramos nuestra comunicación y mejoramos los aspectos internos que le está pasando. Perfecto, vamos a dar lectura a las consultas que nos están llegando. Buen día, felicitarles por el programa. Yo quisiera hacer una consulta. Tengo una niña de 8 años, pero le gusta utilizar el color negro, hasta en las tareas para el colegio, dibujos los pinta en color negro. Quisiera saber qué es lo que podría estar pasando con ella. Soy mamá soltera y solamente me tiene a mí. Hago todo lo posible para brindarle mi tiempo y también el apoyo que ella requiere, pero también me es difícil porque debo también cuidarla y mantenerla y mantenernos a las dos. Nos dice qué es lo que puedo hacer o cómo debería de interpretar el uso de este color. Gracias a nuestra amiga por la confianza y por comunicarse con nosotros. Desde una visión adulta, el color negro tiene que ver con características de depresión. Desde una visión infantil es un color más que lo puede utilizar como una forma de hacerlo preferido, ¿no? En este caso, yo le aconsejaría hacer una evaluación integral para saber cómo está y si la relación con la figura materna está establecida para mejorar su vínculo afectivo entre ambas. El uso de los colores, licenciada, son importantes. Veíamos en el material que los van a utilizar, tal vez sin saber al 100% de que un árbol, por ejemplo, tiene las ramas o el tronco café y las hojas son verdes. Y las van a hacer de diferentes colores o van a colorear de una forma tal vez diferente. Pero esto tendría algún significado de forma tal vez subjetiva, que no al 100% nos estaría queriendo decir algo, pero sí deberíamos estar alerta o simplemente dejarlos que continúen tal vez haciendo crecer esa parte creativa que tenemos y que tienen los niños. Por un lado nos estarían diciendo que de alguna manera es algo aprendido de la realidad. Si nosotros vemos un árbol es verde por lo general y lo estamos imitando en el dibujo al colorearlo. Por otro lado nos estarían diciendo que hay emociones que no las están manejando o la parte de la imaginación está muy amplia que hacen que el árbol sea rojo, no necesariamente verde. En cuanto a la grafología, ¿qué es lo que estudia la grafología? ¿Qué es lo que tal vez investigan? ¿La parte de los dibujos estarían dentro de la grafología? Ambas son técnicas proyectivas inconscientes. Por lo general, cuando damos la consigna de dibujar una persona bajo la lluvia o de hacer una carta hacia ese dibujo, todo es inconsciente, no lo estamos pensando como una evaluación. Por eso hace que muchos niños y jóvenes dejen de hacerlo de manera que se cuiden del entorno, sino que lo hagan de manera relajada. Y eso nos ayuda a evaluar de manera inconsciente lo que conscientemente no pueden interpretar.
Nosotros como adultos, por ejemplo, deberíamos, o existe a veces cierta presión, ¿no? Es decir, dibújame a mí, o dibuja a tu mamá, o dibuja a tu papá, dibuja la casa. Tal vez es mucho más importante dejar que ellos dibujen lo que realmente quieren, lo que realmente les gusta, o guiarlos un poquito. Hay dibujos libres y dibujos establecidos. El dibujo libre es cualquier dibujo que lo pueden hacer en la pared, en la escuela, como una forma de hacer la área de recreatividad. Y el otro dibujo es el dibujo más establecido, donde se le da una consigna, dibujo una familia, dibujo una persona bajo la lluvia, para tratar de, en base a esos parámetros, qué características tiene para evaluar. Para las personas que se encargan de la educación de nuestros niños, y yo recuerdo por lo menos que en mi época la profesora de artes plásticas o la de primero básico también en aquellos años, pues nos hacía dibujar en la primera clase nuestra casa. Y seguramente ahí ingresaban los miembros de nuestro hogar, ¿no? ¿Esto tendría alguna relación con tal vez el poder conocer a los alumnos de alguna forma mucho más interna? Tal vez deberían también dentro de las mismas escuelas especializarse un poquito más en este tipo de temas o realizar mayor investigación para realmente tener una buena comunicación con los alumnos y de esa forma tal vez poder alertar a ciertas situaciones. Los educadores son las personas muy importantes en el desarrollo de un niño. Se pueden trabajar desde 3 prevenciones, prevención primaria, secundaria y terciaria, pero va a depender mucho de la capacitación que ellos tengan. Sería muy importante, interesante, que se añada este tipo de temáticas psicológicas, emocionales, en la currícula de los pedagogos, de los educadores, para poder identificar a tiempo muchas características, ¿no? Ellos son las segundas personas que están con los niños, entonces tienen un papel muy importante en el desarrollo. Tenemos otra consulta. María, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Felicitarle por el programa. Gracias. Y pedirle pues una consulta. Yo tengo mi nietita, tiene 3 años mi nieta. Yo la cuido en la mañana ella y en las tardes se va a la guardería. Ella tiene un gusto por pintar, por hacer sus dibujitos, sus rayitas, pero las hace en diferentes formas, más que todo garabatos, hace círculos, hace óvalos, ella indica eso, ¿no ves? Y yo más que todo quisiera saber, ella de aquí a un tiempo que ha ido ya a la guardería. Ayer, por ejemplo, ella no ha querido ir a la guardería, me pegan, dice, me dicen que soy mala, que soy malcriada, así me dicen, dice ella. Y creo que sus dibujitos que hace refleja algo. ¿Será eso? ¿Me puede usted orientar? Gracias. Muchas gracias, María, por la confianza y por comunicarse con nosotros. Más que todo la forma, la presión. Cuando nosotros damos la vuelta, un dibujo, una escritura, y vemos que está sobresalida la escritura y el dibujo, significa que hay características de estrés en el niño, de ansiedad, que algo le está generando estas situaciones. Pueden ser diferentes variables, como lo que nos indica, ¿no? La violencia escolar, la violencia entre pares, y es importante ver la presión. Si la presión es muy fuerte o la hoja está perforada, entonces estamos mencionando que está pasando una característica de estrés o de ansiedad. En todo caso, también nuestra amiga, sería bueno que lo comente con los papás, ¿no?, de la niña, y por supuesto, pues a partir de ello iniciar también una investigación, si así se puede decir, desde el mismo hogar para saber si es que está pasando por este tipo de violencia, porque lo es una violencia psicológica hacia una pequeñita, así que hay que tomar, por supuesto, cartas en el asunto y no descuidarnos, porque a veces el tiempo, el trabajo, hacen que muchas veces descuidemos estos aspectos que de verdad son importantes y que nos hacen mejores y buenos seres humanos a futuro. Licenciada, las últimas recomendaciones para aquellas personas que tal vez tienen pequeños en casa, que están interesados también en saber un poquito más acerca de esta temática. Más adelante y en el siguiente bloque vamos a brindarles información acerca del taller, pero sin embargo nosotros como mamás, papás, podemos también ayudarles desde nuestros hogares o identificar cierto tipo de situaciones. Como papás podemos informarnos y podemos identificar algunas características. Posteriormente, el trabajo mucho más al detalle es del terapeuta, ¿no?, donde puede trabajar a partir de estos indicadores a profundidad la parte emocional, social, familiar y de pares del niño y del joven.
En el caso de los educadores también es importante informarnos, capacitarnos para poder apoyar en este desarrollo integral. Entonces, todos tenemos que formar una red para mejorar la salud mental integral del niño y del joven. Que más adelante también va a influir en nuestra salud física, fisiológica, anatómica, y que debemos también de cuidar, por supuesto. Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos. Igualmente, ha sido un gusto. Ustedes. Usted va a ser la encargada del taller que van a brindar justamente gracias a la institución INSE, que vamos a estar en el siguiente bloque detallando, por supuesto. La vamos a esperar en una próxima. Esta es su casa. Muchas gracias, igualmente.